welcome once again. Bienvenidos de nuevo. Good to see everyone here. Es bueno verlos a todos aquí. Today we have a very important theme. Y hoy tenemos un tema muy It's a importante. very challenging theme. Or at Es un least it tema has been. desafiante. Ha We sido have hasta studied este this punto. theme Hemos estudiado este from the tema beginning of our ministry, desde el but principio it's de one of nuestro those things ministerio, where pero es you una de have to esas cosas experience certain things que tenemos before que you can experimentar understand ciertas cosas what the antes de prophecy poder is really talking about. entender de lo que So, está hablando la profecía. Today we're going to Así talk que about hoy vamos a hablar the two acerca witnesses. de los dos testigos. This comes from Revelation chapter 11. Esto viene de And my Apocalipsis goal 11 is y to mi make it objetivo simple. es hacerlo It's a sencillo. complicated theme, Es un but tema I complicado, think you will see pero creo that que vas a when you poder have ver the right que cuando framework tenemos el and marco when things are really the way correcto they should be, y then cuando las cosas it son de la begins manera to que deben become ser, very clear. entonces So se that's hace what we're claro. going to Así see que today. eso es lo que vamos And a this is ver kind of hoy. a follow-up, Y este es or at least un a continuation seguimiento o on una a continuación previous lesson that we did, de una lección on previa que the sign of tuvimos acerca de la señal de because Jonás. in the historical setting, Porque en el contexto was histórico a man by the name of William había un Miller, hombre que se llamaba Guillermo lived Miller, from que vivió 1782 until desde 1849, 1782 a And 1849, y cuando él se and became convirtió a Christian. y He se studied hizo the un Bible very cristiano, él methodically. estudió la Biblia And when he metódicamente, came to the prophecies of y cuando Daniel, vino a time las prophecies, profecías de Daniel, las profecías de He tiempo, dwelt on them él for a se long concentró en time until estudiar en he ellas was por able un to grande make tiempo sense of it hasta and que understand it pudo in that entenderlas historical context. en el And we talked contexto about that histórico. more last time, so I'm not Así going que to repeat nosotros that. hablamos más acerca de eso la But vez pasada, pero no voy a repetir eso. I want to look Pero at the quiero big ver picture a la timeline. And imagen William Miller general. Y Guillermo prophesied Miller of the profetizó time in 1844. acerca del tiempo en He 1844. anticipated that Él anticipó Jesus would come at that que time. Jesús vendría en ese tiempo, But his calculations based on pero the sus time cálculos prophecies in the Bible basados en las were accurate. profecías de tiempo en la Biblia And in eran fact, exactas. There's the prophecy Y of de hecho Revelation está la chapter profecía 10, de Apocalipsis 10 which talks about a que little habla book. acerca de un That librito. relates to William Miller Y eso because he se took that relaciona little book a of Guillermo Daniel in Miller the Old porque él Testament, tomó ese librito de and he Daniel en el ate Antiguo it up. Testamento That's what it y says él in se lo Revelation comió. 10. He Es ate lo the que little dice en book, Apocalipsis 10. and Él it was comió el sweet in their librito mouth. y era When the dulce en su Millerites were boca. preaching, Cuando los they were mileritas preaching estaban of the second predicando, coming. estaban It was a predicando beautiful la thing. segunda venida, And they era algo preached hermoso about that y ellos date predicaron in acerca de 1844. esa fecha en But then 1844. the prophecy Pero says entonces la it was profecía bitter dice in their belly. era amarga en su vientre. So that's Así because que eso God es knew porque from beforehand Dios sabía that desde although the anticipo time que calculation was aunque correct, el cálculo de tiempo era it correcto, wasn't the right event. no era el It wasn't evento the second correcto, coming, no era but la it was segunda the time venida, pero of era el judgment. tiempo del juicio. Okay? Now, Ahora, then there was a long period entonces of había time, un periodo de tiempo largo, but at the end of chapter pero 10, al Revelation final de chapter 10, it says, the Apocalipsis angel 10, tells John, el "You ángel must le prophesy dice de nuevo, again." debes And it's profetizar de directly in nuevo. the context of Y es that time directamente en el prophecy. contexto de esa So, profecía he de eats the tiempo. little book, Así makes his que belly él se bitter, come el librito or in que hace su 1844, vientre amargo en and he says, "You must 1844 prophesy y again." dice, debes profetizar otra But vez. the Adventist Pero Church, la iglesia which grew adventista out of the Millerite que movement, salió did del not movimiento prophesy again. milerita no profetizó de But nuevo. anyway, this time here, Ese tiempo began aquí comenzó what we understand lo que as nosotros the entendemos judgment como cycle. It began the el time of ciclo del judgment. juicio. Comenzó And this el was tiempo del juicio. Our first study Y ese of era nuestro Orion primer estudio led de us Orión to understand this que nos judgment dirigió a period. entender este periodo And it's del very juicio closely connected with y the es Seventh-day conectado Adventist muy Church. cercano a la iglesia But adventista. that's not our focus Pero ese today. no es nuestro But it enfoque spans hoy. Pero va 168 de years 168 años from
desde shortly after 1844, un poco actually después de 1846, 1844, es once the 1846, proceedings of the judgment mientras que los began, procedimientos then del the juicio cycle began, comenzaron, and it entonces concluded comenzó el in juicio y 2014. concluyó en el 2014. This Y is the este time frame that es we're el going to be marco de looking at tiempo que today. vamos a ver hoy. Immediately after Revelation Inmediatamente chapter 10 después de concludes with the Apocalipsis little book 10, and the que angel termina saying, con "Let's el prophesy librito y again." el ángel dice que Then debe comes profetizar Revelation otra vez, chapter 11. entonces viene with the two Apocalipsis witnesses. 11 con los dos So this is the testigos. backstory, Así que if you will, esta es la of Revelation historia chapter 11 with the two anterior a witnesses. Apocalipsis The 11 two con los dos witnesses testigos. Los dos are the testigos answer to the son la prophesying again. respuesta a la parte de First, there was the profetizar little de book. nuevo. Primero estaba Noah el had the time librito, message. Guillermo Then there Miller was tenía el mensaje del a tiempo, long, empty luego space with no había time message. un periodo Because they, largo like sin Jonah, mensaje de refused to tiempo preach porque the ellos time como message. Jonás rehusaron then predicar el mensaje del The tiempo. angel says, "Prophesy Y entonces again." el ángel dijo, And then we have the profetiza de time nuevo. of the two Y ahora witnesses, tenemos el tiempo de los dos especially pointed out testigos, there. especialmente So, mostrado allí. Let's Así first of que, all primero que todo, understand something clearly entendamos algo about claramente the judgment. acerca del Because many juicio, people porque muchas have a personas vague concept tienen of un the judgment, concepto but it's very vago acerca important del that we juicio, pero es muy understand importante que that entendamos there's a little bit more detail que hay más to the judgment. detalles acerca del juicio. is all we need. Solo un poco es lo In que 2 necesitamos. Timothy chapter 4, En 2 de Timoteo says, "I capítulo charge thee 4, Pablo therefore dice, before te God encarezco delante de and the Lord Dios Jesus y del Christ, Señor who Jesucristo, shall judge que and juzgará acquit a los the vivos living," Old English word, "and the y dead." a los muertos, The living and en the los dead, vivos y los muertos, at his appearance, en su at his manifestación appearance, and y his en su kingdom. reino. So, Así at the que end, at his appearing, al final, he a su judges venida, the Él living juzga and a los the dead. vivos y a los there's muertos. two parts Hay dos to partes judgment. para el juicio. Peter also Pedro también corroborates this in Acts. corrobora chapter esto 10. en Hechos capítulo Read a 10. little, passage here. Vamos a And leer un Peter versículo. speaking, "We Y are Pedro diciendo, y witnesses, nosotros Peter somos and testigos, other of the Pedro disciples, y los otros de of los all discípulos, things de which todas he, las that is cosas que Jesus, Jesús did, hizo both en la in the tierra land de of the Judea Jews and in y a Jerusalem, Jerusalén, whom they a slew quien and mataron hanged on the tree." colgándole en un So madero. he's saying, "We Así que le were estoy witnesses. diciendo, nosotros somos testigos. We are witnesses. Nosotros Because somos they saw testigos those things. porque ellos They vieron witnessed estas what Jesus cosas. did. Ellos testificaron And he lo que continues, Jesús hizo. Him, Y él continúa, Jesus, dice, God raised up este the a third Jesús day and levantó showed Dios him al tercer openly, día e hizo que se not manifestase, to all the people, no a todo but el unto pueblo, witnesses sino a los chosen testigos before que of Dios God, había ordenado even de to us, antemano, a nosotros who did que eat and comimos drink with y him bebimos after con he él rose después from que the dead. resucitó de los And muertos. he commanded Y nos us mandó to que preach unto the predicásemos people al pueblo and to y testify testificásemos that que it is Él he which was es que ordained of Dios God to ha be puesto the por judge juez de of vivos quick y and muertos, living and los dead. vivos y los So, muertos. he's saying, we Así que le está testify diciendo, nosotros that testificamos it was Jesus, que era Jesus Jesús, that is porque ordained to be the judge Jesús of fue el que living ordenado and a ser el dead. juez de There's los two vivos y parts los to muertos. the Hay judgment. dos partes del juicio. So, Así que one more verse. un This now versículo comes from más, 1 Peter. esto He viene en Primera de emphasizes that Pedro, again, él enfatiza wherein esto, a they, the estos Gentiles, les think parece it los strange gentiles that ye run cosa not with extraña them to the que same vosotros excess of no riot, corráis con to the ellos evil en of el these, mismo talking about desenfreno when de we're disolución. converted, Y está we hablando change cuando our somos lifestyle, convertidos, now our cambiamos friends nuestro estilo de don't, vida y nuestros antiguos they don't amigos, understand our new él no lifestyle. entiende nuestro nuevo estilo de vida. And who shall give account Pero to him ellos that darán is ready cuenta to al que judge está the preparado quick, para the juzgar living, a los and vivos the dead. y a So, los muertos. multiple times in Scripture, Así que this is múltiples veces en la emphasized or Biblia pointed esto out es that enfatizado the judgment o mostrado que el is two juicio parts, the tiene living dos and partes, the los dead. vivos y So los we're going to muertos. look at that. Así que vamos a ver esto In our timeline, en nuestra línea de it tiempo. looks like this. We have Se ve the así. Miller time, and then Tenemos el there tiempo was de this Miller judgment y luego cycle estaba I este showed you ciclo before. del juicio That que was les for mostré the antes. judgment of Eso era para the el dead. juicio de los muertos. And then comes Y entonces the viene prophesying again with the two el witnesses, profetizar otra vez con and los that dos is the testigos part y esta es for la the living. parte para Right? los So where does vivos. that come Así from? que, ¿de dónde viene esto? So first of all, Así que primero que todo, looking at the last verse mirando al in chapter último 10, versículo just to get del the capítulo context. 10
para tener And contexto. he said unto me, Y él me Thou must dijo, prophesy es again necesario que before many profetices peoples otra and vez nations sobre and muchos tongues pueblos, and kings. naciones, And lenguas y again, reyes. this is in the Y de context of nuevo, that este es en el little book, contexto the de ese time librito, prophecy of la Daniel. profecía They're del saying you tiempo must de Daniel. prophesy Él a dice, time debes prophecy profetizar una again. profecía de tiempo de nuevo. Then comes Revelation Entonces chapter viene 11, Apocalipsis verse 1. 11, versículo 1. And there was given me Entonces a me fue reed dada like una unto a caña rod. semejante a And the una angel vara de stood, medir, y se saying, me dijo, Rise and levántate measure y mide the temple of God, el templo and the de altar, Dios and y el them altar that worship y a los therein. que adoran en él. Now, Ahora, measuring medir something that you do es algo que tú haces to evaluate something. para You're evaluar algo. comparing Estás with a comparando standard, con like un a estándar, balance, okay? como But in this una case, he balanza. has a Pero en reed, este he's caso, measuring él a tiene length. una caña que está midiendo el largo. It's about measuring. Es acerca de temple medir of God. el templo de That's Dios. the first thing that he measures, Esa es la that he- primera cosa que and that mide is the standard. y ese es The el temple estándar. is El the templo standard. Whenever- es el estándar. Whenever Cuando they would have their ellos units of measure, tenían like sus their unidades de shekels, for medidas example. como los ciclos, Everything por was based on ejemplo. the shekel Todo era of basado the en el sanctuary. ciclo del That was templo, del the gold santuario. standard, if you will. Esa era la And so estandarte when de he oro. measures, Así que first, cuando él he mide measures primero, the temple él of mide God. He el gets templo the de Dios. standard. Él recibe el That's what estándar. then he compares Así, with. And what does he compare eso es lo with? que utiliza para comparar. ¿Qué First of all, compara? let's clarify what the Primero temple is. clarifiquemos lo que In es el John templo. chapter 2, Jesus En said, Juan capítulo 2 Jesús dijo, he answered and said unto them, respondió "Destroy Jesús y les this dijo, temple, destruid este and templo in 3 y en days I 3 will raise it días up." And lo what temple was he levantaré. referring to? ¿Qué templo se His está body. refiriendo So él? it's A about su cuerpo. Jesus. Así que es Jesus acerca de is Jesús. that Jesús temple, that es ese standard. templo, And when we ese measure estandarte. Y Jesus, cuando nosotros medimos a well, there's a Jesús, verse that comes to hay un mind. versículo que viene a la I'll read mente. this little passage. Voy a leer And este he pasaje. gave some apostles, Y él and some mismo prophets, and some constituyó a evangelists, unos and some apóstoles, pastors a and otros teachers profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esa es la medida. Estamos midiendo la estatura de la plenitud de Cristo en el carácter de las personas. Así que eso está midiendo el templo de Dios. Y ahora, con ese estándar o norma, ahora comparamos el altar y a los que adoran en él. Estas son dos cosas diferentes. El altar estaba aquí adentro del área donde es el atrio interior donde ellos mataban al animal en el altar. Así que el altar está asociado ¿con qué? Con el sacrificio o con la muerte del animal. En el contrario, aquellos que adoran, los adoradores en el templo, ellos estaban en esta área aquí, los judíos entraban en esta área y allí es donde adoraban. Y los adoradores están vivos. Así que tenemos ese contraste, los muertos y los vivos, así como en el juicio. Y esta es una escena del juicio que está midiendo el templo, comparándolo al estándar de Cristo en el templo, comparando a los muertos con el altar y los vivos con los adoradores. Por eso tenemos el juicio de los muertos y de los vivos, el altar y los adoradores. Amén. Exactamente. Es la misma secuencia como en el versículo. En Apocalipsis capítulo 11 de nuevo, el próximo versículo, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo o afuera, déjalo aparte. Es esta área alrededor. Ahí es donde los gentiles podían ir. Los gentiles
no se les permitía entrar en el atrio interior del templo, pero ellos podían venir a la parte de afuera. Y dice, el patio que fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Así que él no midió nada para los gentiles, para el patio. Eso significa que eso no era parte del juicio, del tiempo del juicio. Así que, pero él da un marco de tiempo durante el cual los gentiles se les da para hollar la ciudad santa. Así que brevemente, este no es nuestro enfoque principal, pero para entender el contexto de esto, estos 42 meses, si miramos en el libro de Daniel, comparando Daniel con Apocalipsis, en el capítulo 7, él tiene esta visión de diferentes bestias que salen del mar. Y en la cuarta bestia hay un pequeño cuerno que crece esta bestia. Y las bestias representan los reinos a través del tiempo, los reinos del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la cuarta era Roma. Y en esa bestia de Roma estaba este cuerno pequeño. Y en Daniel 7, capítulo 25, y el pequeño cuerno hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es una manera diferente de expresar ese mismo periodo de tiempo. Tenemos 42 meses. Es lo mismo que decir 1 año y 2 años y medio año. Eso es lo que este tiempo y tiempos y medio tiempo significan. 1 año, 2 años y medio año. Poniéndolos juntos, tenés 3 años y medio, que son 42 meses. Así que es el mismo marco de tiempo que está refiriéndose. Y esto era antes del tiempo del juicio. Él no debía medir ese tiempo, pero ese es un tiempo cuando el pueblo de Dios, la ciudad santa del pueblo de Dios sería hollada. Sí, exactamente, la edad oscura. Vamos, este es el atrio exterior, 1260 años, mientras que los gentiles estaban en la edad oscura. La Biblia era ocultada, aunque esto es en el contexto de la Iglesia Católica, no era en el tiempo del juicio. Así que hay mucho más que puede ser dicho acerca de eso, pero como dije antes, nuestro enfoque es en el tiempo más reciente. Así que después de que esto es explicado, él dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Ahora estamos hablando de este tiempo, al tiempo presente, para que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Así que miremos esto en nuestra línea de tiempo aquí. Tenemos a Guillermo Miller con el librito. Luego tenemos el juicio de los muertos, medir el altar, y los adoradores, el juicio de los vivos. Este es ahora el tiempo que estamos hablando aquí, con los 2 testigos. Así que todo lo demás está ya explicado, está en el pasado. Ahora miremos más de cerca este tiempo de los 2 testigos. Y dice que ellos profetizarían por 1260 días en silicio.
Así que lo que voy a hacer es mostrarles un panorama general. No vamos a entrar en todos los detalles todavía. En el final vamos a llenar los detalles, pero ahora vamos a ver el panorama general para ver cómo los dos testigos y los marcos de tiempo se alinean. Así que tenemos esos 1260 días y entonces yo estoy saltándome unos detalles en el capítulo o al versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que los dos testigos mueren después de que terminen su testimonio. Y entonces de nuevo en el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que en nuestra línea de tiempo tenemos los 1260 días de predicar en silicio y luego tenemos su muerte. Y su muerte, ellos son muertos por 3 días y medio y luego dice que el espíritu de vida entra en ellos y se levantan sobre sus pies. Así que esta es el marco general para estos dos testigos. Y continuando ahora, después de que se levantan los pies y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Ahora, esta es la única referencia directa al arrebatamiento en todo el Apocalipsis, donde él dice, y subieron al cielo en una nube. Esta es el arrebatamiento. Así que esto significa que esta historia va hasta el fin, hasta el arrebatamiento. Y de hecho, vamos a ver que aún poco después. Podemos comparar este lenguaje con un pasaje famoso del arrebatamiento de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 17, donde dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el fin, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este es el lenguaje de arrebatamiento. Es lo que se llama harpazo en griego, siendo arrebatados con ellos que van a resucitar en las nubes. Es el mismo lenguaje como los dos testigos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que este es el periodo del fin. Vamos a resumirlo con eso, que viene después de los 3 días y medio muertos, que viene después de 1260 días en silicio. Hasta ahora bien, tenemos algunas cosas técnicas para mostrar en esa presentación, así que quiero asegurarme que todos estén siguiéndome bien. Mirando de nuevo al próximo versículo en el principio, en los dos testigos, capítulos 11, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos. Ahora están hablando de quiénes son estos dos testigos. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No dice 2 personas. Por supuesto, son presentados como personas, pero obviamente estamos hablando del lenguaje simbólico. Ahora, este lenguaje en particular viene directamente del libro de Zacarías. En Zacarías capítulo 4 describe esta escena. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
Así que aquí tenemos esta imagen que Zacarías le mostró en visión del candelabro y los dos olivos, y hay dos tubos que están trayendo el aceite a este depósito que está arriba del candelabro. Y esto está conectado con los dos testigos, los dos olivos. Y él dijo, mirando al versículo 14 de Zacarías 4, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El mismo idioma que vimos en Apocalipsis 11 con los dos testigos. Así que lo que vemos en esta imagen interesante es ilustrado en el cielo, en la señal del Hijo del Hombre, con los dos olivos siendo los dos testigos. Ahora en el cielo, estos dos olivos, y yo los puse en la orientación de las constelaciones, todo está flotando en el cielo. Estos son los dos testigos, y son los dos testigos del tiempo. Vimos el reloj de Orión antes con el ciclo del juicio, que nos dio el ciclo del juicio. Ese es otro estudio de cómo encontramos ese reloj, y está el más obvio, que aún está mostrado en el cielo como un reloj, pero ambos son dos testigos del tiempo, que es muy importante para el capítulo 11, porque él dice profetiza de nuevo en el contexto del tiempo. Ahora, en la señal tenemos a la paloma, el Espíritu Santo, y esto representa ese depósito de aceite, representando el Espíritu, el aceite, y aún tiene una ramita de olivo en su boca, representando ese aceite. Pero había un candelabro de 7 brazos en esta imagen. Aquí he puesto esta imagen de otra imagen con las otras constelaciones allí, las que forman la trayectoria de las iglesias. Es otro estudio que hemos hablado en el pasado, pero aquí tienen conexiones con las cartas que Jesús escribió, la Odisea vomitada de la boca, por ejemplo, y otras. Pero estas son las 7 iglesias en quienes está el Espíritu Santo, que está representando el candelabro de 7 brazos. Y los dos tubos son los dos cometas en la señal, que traen el aceite de los dos testigos. Del testigo de Orión lo lleva a las iglesias, y del testigo de Horlogion lleva el aceite a las iglesias. Así que todo esto está ilustrado aquí en la señal. Tenemos un mensaje del que hablamos de eso, que se llama el aceite del Espíritu. Con esto en mente, comparemos esto con Daniel, porque hay una relación muy interesante aquí que nos va a dar muchas pistas para los dos testigos. En Daniel capítulo 12, versículo 5, dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Así que había un hombre sobre el río y una persona en un banco y en el otro lado del río. Solo mire este versículo porque quiero mostrarles cómo tenemos aquí el río, y aquí tenemos a un testigo de un lado y el otro testigo al otro lado. La misma imagen. Y en el medio está el hombre sobre el río. Y se acuerdan, o si han visto unas semanas atrás,
aprendimos cómo in this part that I've en highlighted esta here in the parte middle, que yo he resaltado aquí en el medio, it shows muestra the body, the el soul, cuerpo, and el the alma spirit y el espíritu of a man, de of a un person. hombre, In de this una case, persona. Y en it's este caso of Christ es de or the Cristo church, o la Philadelphia. iglesia, Filadelfia. but in the case of Daniel, Pero en el it's caso de Daniel Jesus es Jesús in the middle. en el medio. Remember at Jesus' ¿Se acuerdan que en el bautismo de Jesús Él fue bautizado y la paloma descendió sobre Él? Y así que está mostrando esto también. Y entonces tenemos a un testigo de un lado del río y el otro testigo al otro lado del río. Ahora es interesante porque la Biblia es muy específica y dice de un lado del río y del otro lado del río. Lo que significa esto es que en este lado del río tenemos a un testigo y si ves aquí, notas que aquí curva un poco y Orión está en el banco opuesto del río, así como lo dice la Biblia. Así que definitivamente está apuntando a esta escena en el cielo. Pero para una imagen terrenal, vamos a referenciar esto por un poco de tiempo. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ese es Jesús. Esto viene de Daniel 12. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, esta es una pregunta muy importante. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Así que voy a tomar esa pregunta y la voy a poner aquí abajo para que tengamos aquí todo el tiempo para referenciar. ¿Cuándo será el fin? Esto es la pregunta de Daniel o la persona que preguntó aquí. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, levantando ambas manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí de nuevo vemos esta expresión similar refiriéndose a 3 años y medio. Pero él juró esto no solo con una mano, pero la juró con ambas manos. Así que 3 años y medio y otros 3 años y medio más para cada testigo teniendo sus propios 3 años y medio, jurando con una mano para este testigo y con la otra para el otro testigo. ¿Bien? Así continuando. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, antes de terminar esta frase, entendamos esta dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué es esto? Mirando a nuestra línea de tiempo, tenemos el predica en silicio y luego ¿qué pasa después de esto? Después de que predican en silicio, ellos eran muertos, fueron vencidos por la bestia del abismo y matados. Esa es la dispersión del poder del pueblo santo. Apunta directamente a este tiempo cuando los 2 testigos están muertos. Y aquí está el resto del versículo. Todas estas cosas serán cumplidas. Así que está apuntando a este punto en el tiempo diciendo, ahí va a terminar las cosas. Y luego continúa y habla acerca de más líneas de tiempo. Pero cada uno de esos 3 años y medio, 30 días por mes, viene a 1260 días.
Lo que vemos es que al comparar a Daniel con Apocalipsis, Apocalipsis dice que predicaron por 1260 días en silicio, pero Daniel dice, él juró esto a con dos manos a dos testigos. Así que significa que un testigo recibe 1260 días y el otro testigo también recibe 1260 días. Así que aunque en Apocalipsis solo se menciona 1260 días una vez, al compararlo con Daniel, vemos que en realidad tenemos que multiplicar esto por 2. Hay un periodo de 2 veces 1260 días que los dos testigos profetizan. Continuando, como mencioné, la dispersión del poder del pueblo santo apunta a este tiempo cuando los dos testigos son vencidos por la bestia del abismo. Y luego, continuando en versículo 8, y yo oí, Daniel, mas no entendí. No hay duda de por qué eso fue mucho tiempo antes de Cristo y esto se aplica al fin. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él quiere saber cuándo será el fin. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que ahora, en el fin, ese es el tiempo cuando podemos abrir, porque tenemos la experiencia, porque podemos mirar hacia atrás y podemos entender lo que pasó. Y vas a ver esto muy claramente a medida que continuemos. Él continúa, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Este tiempo corresponde, esto eran 7 años, 1260 días o 3 años y medio por 2 son 7 años. Después del 2014 venimos a esta época cuando teníamos al COVID y la vacunación COVID. Así que ese tiempo está apuntando. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando de un periodo de purificación o de prueba que vimos en la tierra en este tiempo. Ahora, eso también está representado en el cielo, porque Orión representa a Jesús y las estrellas de Orión representan las heridas en sus manos y sus pies, y las estrellas del cinturón representan las heridas de su lado con la lanza después de su muerte. Y luego tenemos el río que representa la sangre que fluyó y el agua. Recuerden que habían agua y sangre que fluyeron de su lado cuando el soldado atravesó su lado. Así que este río no representa solo agua, sino también sangre, y en la sangre está el ADN. Ahora, mirando a la imagen aquí, tenemos al monstruo del mar, Seto, que representa al malo, a Satanás. Y ves cómo está enfocándose en esta parte del río y parece como si estuviera alándolo hacia él. La imagen muestra aún sus manos agarrando el río como si fuera una cuerda y está jalándolas a él. Y esto representa ese tomar, apoderarse de la genética del hombre y manipularlo por sí mismo. Es este tema
con las that inyecciones are new populares, genetic technology que son una that tecnología manipulates nueva your genética body's que manipula own genetic process. nuestra It actually genética de hijacks nuestro your cuerpo cells and gives y them different secuestra instructions produced a in las some células y laboratory. les da diferentes this instrucciones part producidas en of the laboratorio. river that goes Así que away esta toward parte del río the evil que one, that se va represents del this malo, time eso of representa a este crisis tiempo with de the crisis injections. con las inyecciones. Okay, continuing. Así que But the continuando, wicked y shall do los wickedly, impíos and none of procederán the wicked impíamente, shall y understand. ninguno de los impíos think entenderá. That's pretty Yo easy creo to confirm que eso when es you see people fácil de in the confirmar world and how cuando they ves personas en el mundo y cómo operate. operan. But the wise Pero los shall entendidos understand. comprenderán. Okay, Así back que, to our timeline. volviendo a So nuestra this línea is de continuing tiempo, on esto está the very continuando next verse con in el Daniel próximo chapter 12. versículo en Daniel And from 12. the time that the Y daily desde el tiempo que sacrifice se ha shall be taken quitado away, el continuo sacrificio, and before I go further than y that, antes de seguir we have aquí, to break this tenemos que because explicar at least esta in parte, English, porque por lo menos the en inglés expression here y en with the español daily también, sacrifice la is a expresión bit con el confusing. continuo So, sacrificio es first un of poco all, the confusa. word Primero que sacrifice todo, is actually la not in the palabra original sacrificio no language. está That en was a el lenguaje supplied original. word that they Eso fue used una palabra to que fue puesta allí try to make sense para of tratar what the verse de was saying. hacer They que el put a little versículo bit of tuviera sentido. interpretation. They Pusieron believed un it poco was de about interpretación the y daily creyeron que era sacrifice in the acerca temple, del sacrificio and so they, diario en el templo. but the only word in the Así original que la is única palabra en the el one original for daily, es la que es and then they para added continuo. that word Y sacrifice. ellos So we can añadieron esa safely palabra eliminate sacrificio. that Así word que because it's not podemos in the eliminar la original palabra sacrificio porque no está verse, en el in the versículo, original text. en el But texto furthermore, original. this word Pero daily más allá, esta palabra continuo literally means literalmente significa perpetuo. and maybe you can understand why the Y de translators pronto chose puedes a different entender por translation. qué los traductores For us, it escogieron actually una makes more sense. traducción And from diferente the time porque that the dice, y desde el continuance tiempo shall be que se ha taken quitado away. el Now, what perpetuo o is la, that el continuo, continuance? ¿qué es Something esa that is cosa ongoing, perpetua? goes Algo que sigue, on and on. It que continues. sigue, que continúa. Yeah, perpetual, exactly. Es algo que From es generation perpetuo, to generation, de generación it a continues. generación, continúa. Y is esto es our DNA. nuestro ADN. It's talking about our Está genetic hablando acerca de continuum. nuestra From genética Adam and Eve, continua. we've had Desde Adán y a Eva continual teníamos line of una línea reproduction continua perpetua de throughout reproducción generation after a generation, través de todas las all generaciones, encapsulated in our DNA. todo es That encapsulado en is el ADN. what it's referring to. Y a eso with se the está continuance. refiriendo con el continuo, So you lo see how perpetuo. all these things are Así que vemos connected cómo into the estas one cosas están theme. conectadas en un tema. But it says from the time Pero that the dice, continuance y of desde el DNA tiempo que se ha shall be quitado taken el away. continuo So what takes away que the quita DNA el ADN when it's manipulated? Yeah, say cuando es when it's manipulado, manipulated. cuando es and now we have manipulado. foreign Y ahora genetic tenemos material being injected into material our genético bodies. extraño inyectado en That's nuestros cuerpos. Taking away now. It's Eso also está been quitando nuestro continuo. proven Y también ha have sido probado. years after Las personas having tienen taken años the después de injections, haber tomado they're la still inyección, producing todavía están this spike produciendo protein in their bodies. esta proteína de some espiga en cases. sus cuerpos en And that algunos shows you casos. that Y eso nos whatever they muestra did, it wasn't que a lo que sea que one-time hicieron thing. It no actually era algo got para una sola vez, incorporated sino into que se their incorporó own DNA. en su propio And then ADN. their body Y is ahora producing it su like it's their cuerpo normal está DNA. produciéndolo como si fuera el So, ADN normal. It took away Y God's quitó original el original de DNA. Dios, And el ADN now we original have de this Dios. Y ahora foreign tenemos conglomerate of who este knows what conglomerado DNA. extraño de que quién sabe Right? qué clase de ADN. So we can Así que understand that at this podemos point we have entender que en este the punto genetic continuum tenemos el being continuo genético taken away quitado after
después del tiempo de la profecía de los dos testigos. Y esto en realidad es como el enemigo lo venció, porque los dos testigos profetizaron para advertir al pueblo de Dios: no tomen este producto, no caigan presa a esta nueva tecnología. Y tristemente, como lo saben, la mayoría de las personas no escucharon el consejo, y por eso en términos simbólicos era la muerte de los dos testigos. Exactamente. El ADN está en el lugar más sagrado. El templo del cuerpo, el ADN, no solo está en la célula, está en el núcleo de la célula. Así que está en el lugar santísimo del templo de nuestro cuerpo. Y esto es a donde el hombre ha encontrado una entrada a través de esta nueva tecnología. Hay mucho que puede ser dicho acerca de esto, pero para honrar a nuestro Creador es mantenerlo en el trono, en nuestro lugar santísimo de nuestro cuerpo. Pero continuando ahora, es del tiempo que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. Ahora pueden empezar a ver y entender qué es esta abominación desoladora. Es la misma situación, el mismo tema del que está hablando. La abominación desoladora, quitando la genética original dada por Dios, el patrón de lo que somos, y reemplazándolo con la genética manipulada por el hombre. Pero noten que dice: la abominación desoladora es puesta. Eso significa que está hablando acerca del principio cuando se está formando y desarrollando. Ese es un punto importante. Así vamos a ver ahora, tenemos dos partes diferentes. Tenemos primero que la abominación es puesta, y luego el continuo es quitado. La genética original de Dios, el plan original de Dios. Primero la abominación es puesta y luego es implementada. Y desde ese tiempo habrá 1290 días. Así que aquí es donde se vuelve muy interesante. Por supuesto, mantengan en la mente, estamos hablando el tiempo hasta el fin. Y él menciona 1290 días. Esto nos da una pista acerca de lo que vamos a hacer aquí, porque en Apocalipsis dice que los dos testigos estaban muertos 3 días y medio. Pero sabemos que hay un principio de día-año, cuando un día puede representar un año. Y efectivamente, aquí tenemos la respuesta que nos dice: estos son literalmente mitad de una semana, o en realidad sea 3 años y medio. 1290 días es 3 años y medio. Ahora vimos 3 y medio a 1260 antes. Esto nos da un mes adicional, pero todavía está entre los 3 años y medio, y eso parcialmente es debido a cómo funciona el calendario judío. A veces tienen un mes extra en el año porque ellos no tienen días bisiestos, pero meses bisiestos, y el calendario lunar permite que esto sea hecho. Así que es lo mismo 3 días y medio que vemos en Apocalipsis, pero ahora podemos entender que en realidad es
3 años y medio. Así que al comparar Daniel con Apocalipsis, tenemos los detalles más claros. Ahora, primero vimos que los 1260 días tenían que ser duplicados porque Jesús alzó ambas manos en el juramento. Y luego vimos la próxima parte en la línea. Esos 3 días y medio de Apocalipsis, pero Daniel clarifica y dice, oh, espera, es 1290 días, no solo 3 días y medio. Así que entendimos ahora que deben ser 3 años y medio. Así que ahora tenemos nuestro marco de tiempo alineado más correctamente y vamos a regresar pronto para llenar los detalles específicos. Pero ahora terminemos el capítulo en Daniel 12. Bienaventurado el que espere. Así que esto es después de los 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora tenemos otra línea de tiempo. Pero la palabra clave es espere. Así que esto suena como sean 1335 adicionales o tiene los 1290 y esperas un poco más, otros 45 días y llega a los 1335 días. Está continuando después de los 1290. Eso significa que ambos los 1335 días y los 1290 días comienzan en el mismo punto. Vamos a ver exactamente a dónde comienzan en un momento. Es bastante. ¿Están siguiéndome? Los 1335 días nos dirigen al fin. ¿Cuándo será el fin? Vamos a ver un par de puntos que muestran el fin, pero vamos a clarificar cuáles son. Tenemos el fin de los 1290 días y el fin de los 1335 días. Y aquí es donde recibimos la información para mirar hacia atrás con los detalles específicos que nos muestran los detalles específicos de cada borde. Porque dice, y tú irás hasta el fin y reposarás en la muerte y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así, levantarse para recibir tu heredad. ¿Qué significa esto? Es la heredad. Él se levanta y no solo resurrección, pero para recibir su herencia, para recibir su heredad, su porción de herencia que Dios ha provisto para Daniel, así como ha provisto para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nuestra herencia celestial en la Nueva Jerusalén. A esto se está refiriendo. Así que el día al final de los 1335 días es cuando Daniel se levanta para recibir su heredad en el reino de Dios. Ahora, eso está aquí cuando Daniel se levanta para recibir su heredad. En esta presentación no tengo tiempo para hablar de todos los detalles de esto, pero hemos escrito un artículo acerca de este tema no hace mucho. Esta es la imagen del artículo que se llama La Iglesia Triunfante. Y en ese artículo explicamos que esa fecha es el 4 de julio. Voy a referirme a esto, pero quiero clarificar un punto primero que todo, y que este es el 4 de julio de 2024. Es el fin de los 1335 días, pero espérate, debe pasar 1000 años antes de que Daniel reciba su heredad. Eso está escrito en el artículo La Iglesia Triunfante, al cual me referí.
Digamos, is ahora que not so old-fashioned la after all. Biblia no es tan because anticuada como algunos God piensan, knows about porque Dios sabe modern physics acerca and de relativity, la física and that when you moderna travel y beyond the relatividad, y cuando or tú at the viajas speed of light or near the a speed of la light, velocidad de time la luz o casi a la has velocidad de la certain luz, el tiempo tiene relativistic effects, ciertos and it efectos slows down. relativísticos y se Without hace going más into lento. more detail, Sin entrar en muchos let's just say detalles, that in the digamos span que of our travel to Orion en el marco de tiempo de 7-day nuestro travel. viaje a Orión es un On the Earth, viaje de 7 días because of the en la speed of that Tierra, travel, debido relativity a says la much more velocidad de time ese will viaje. pass La on the Earth. relatividad dice que From mucho Earth's más tiempo perspective, pasará en la Tierra, desde la perspectiva de la Tierra, seeing somebody going off viendo a alguien past the speed of light in our case, irse más allá de we can la velocidad understand de from la relativity luz. from Albert Podemos Einstein entender that de la relatividad de Albert it's gonna Einstein take a lot longer. que We're va going to a experience tomar a lot mucho more más time tiempo, van on a Earth, experimentar mucho or más those tiempo who en are la left Tierra. behind will Aquellos experience que much son more dejados time atrás than van a experimentar God's mucho people más who tiempo are que el the pueblo de ones Dios, traveling. que son los que están So the viajando. net result, Así que el the resultado, righteous with los Jesus justos con travel 7 Jesús days. viajan por 7 días. They feel it as 7 Ellos days. lo sienten Just como like 7 we días. Así would como experience 1 week, nosotros we will experience experimentaríamos 1 week una of semana, travel, ellos but experimentarían at una speeds semana that de in viaje, our pero technology we can't comprehend. a velocidades que And nuestra therefore, tecnología no puede on the entender. earth, Y por what eso we en do la know Tierra is lo that que when you sabemos are es traveling at que those kinds of cuando speeds, está the viajando a time esas is clases much de longer. So velocidades, these 1,000 el tiempo es years mucho más largo. are Así que what we feel is only 7 days. We would look back lo at que the nosotros Earth after sentimos those como 7 7 days, días, and it's nosotros vamos, already iremos a la Tierra 2024 and not y just ya es 2020. 3024 y no Right? 2024, So, porque han pasado 1000 With años. that little technicality out of the Con way, esta tecnicalidad that's why dada, we have July 4th es por as eso que tenemos the el end 4 de of julio the como el 1335 fin de los days, 1335 but días, still pointing to pero todavía after the 1,000 apuntando years when a después de Daniel los will 1000 stand in años, his lot. cuando Daniel recibirá But su the heredad. amazing thing is that this Pero is lo confirmed asombrante by es this que esto es study that we're confirmado doing por today, este because estudio que that estamos haciendo hoy, 1335 days porque esos 1335 días spans over that abarcan 1,000 years of the week aún of our travel. And so ese what we tiempo de have 1000 años de la is semana de going nuestro back viaje. from July Lo que 4th, tenemos es que 2024, yendo hacia atrás del 1335 julio 4, days, 2024, to 1335 November 8th, días nos 2020. trae al 8 de noviembre de Right? 2020. Now, Ahora, of course, that doesn't por really seem to supuesto, mean much, eso parece no but it should be significar mucho, connected with pero the setting debería up ser conectado con the la abomination. abominación siendo puesta. So a little bit of research. Un poco And de you find something very investigación interesting. y encuentras algo muy interesante. Tech, I think you've heard of those. creo que has That pair of escuchado companies, acerca de esas announced compañías. Vaccine Anuncian candidate que la against candidata contra el ha superado con éxito el primer análisis preliminar del estudio de fase 3. That's the headline. Ese es el encabezado de la noticia. Ahora The text of observen their el announcement. texto de su New anuncio. York, Mainz, En Nueva Germany, York y Mainz, Alemania, Pfizer, Tech today, anunciaron hoy we see that's November 8th, y ven que es el 8 de noviembre announced their que su mRNA candidata basada with this en number, M SARS-CoV-2 con este nombre contra el has efficacy ha demostrado against evidencia de COVID-19 eficacia contra in en participantes sin evidencia previa de infección por según el primer análisis interino de eficacia realizado el 8 de noviembre de 2020 por un comité de monitoreo de datos externo e independiente del estudio clínico de fase 3. El resumen fue puesta, fue lista para ser usada. Continuando en ese mismo anuncio, dicen, hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad.
La primera serie de resultados de nuestro ensayo de fase 3 de la contra el proporciona las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra para prevenir el declaró el Dr. Albert, presidente y director general de y él continúa, alcanzamos este hito decisivo en nuestro programa de desarrollo de la abominación es puesta. Es exactamente como podemos leer esto. Hito decisivo en nuestro programa de desarrollo de está hablando acerca de una tecnología. Esta tecnología es lo que afecta nuestro sistema genético. En un momento en el que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que baten nuevos récords, hospitales al borde del exceso de capacidad, economías que luchan por reabrirse. La abominación fue puesta el 8 de noviembre de 2020. Exactamente 1335 días antes de lo que estudiamos de otra perspectiva, que encontramos que el 4 de julio será el día cuando Daniel reciba su heredad en la nueva tierra. ¿Están siguiéndome bien? Continuemos. Así que mirando hacia atrás, porque tuvimos esos 1290 días desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora se ha puesta. Desde ese tiempo habrá 1290 días. Así que ahora sabemos esa fecha, el 8 de noviembre del 2020. Eso fue cuando la abominación fue puesta. Contamos hacia adelante 1290 días. ¿Y a dónde llegamos? Al 20 de mayo de 2024. Ahora, nosotros publicamos esta semana un artículo que se llama La hora de desolación de Babilonia y habla mucho acerca del 20 de mayo de 2024. Aquí vemos, esto es del artículo que publicamos recientemente, donde miramos a la séptima plaga que abarca este marco de tiempo, comenzando el 20 de mayo, al mayo 26, esa es una semana, y un día único el 27 de mayo, y luego otra semana después de eso. Esto corresponde bíblicamente al séptimo sello. A medida que Jesús desciende, el séptimo sello se abre y hay silencio en el cielo. A medida que Jesús y sus huestes sale del cielo. Y luego está el 27 de mayo, que es la gran resurrección. En Tesalonicenses habla acerca de esto. La resurrección cuando Dios resucita a la multitud de los redimidos que han ido al descanso en la muerte, en el aniversario de la propia resurrección de Jesús. Eso tal vez no signifique mucho para ustedes, pero desde el principio de nuestro ministerio en el 2010, una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar el calendario hebreo y empezamos con la cruz. ¿Cuándo fue la crucifixión? Y de ese estudio entendimos cómo funciona el calendario y apunta a la crucifixión el 25 de mayo, su entierro el 26 de mayo y su resurrección el 27 de mayo, el año 31. Y aquí vemos que en el aniversario de ese 27 de mayo,
es cuando Él resucita a todos los redimidos, así como Él fue contado como una primicia de la muerte. Ahora vemos toda la cosecha levantada de la muerte en el mismo aniversario. Gracias. Esa fue la semana de la pasión de Jesús desde el punto de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando entró a Jerusalén en un asno. Eso fue el 20 de mayo y luego la semana y luego la pasión al final. Así que el 20 de mayo apunta a esa entrada triunfal y ahí es cuando Jesús desciende del cielo entrando en la atmósfera de la tierra. Y después de la resurrección es la ascensión con la esposa, la ascensión de los dos testigos en ese tiempo. Así que el 20 de mayo es el día al que apuntan los 1290 días. Es en las palabras de Daniel, el fin, es el fin de estas maravillas, apuntando al 20 de mayo, los 1290 días opuestos a lo que vimos antes, los 1335 días, cuando Daniel recibe su heredad. Amén. Así que, siguiendo, hay mucha información en Apocalipsis 11, versículo 11. Dices de los dos testigos, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, puede ser que esto sea un poco confuso de la manera que está escrito con esta palabra después, porque el ser resucitados y levantarse en sus pies tiene que pasar antes de esos 3 días y medio, pero la palabra después en el griego original es la palabra meta, que significa acompañamiento o aún en medio de. Así que no necesariamente significa como lo que pensamos de la palabra después, como siguiendo los 3 días y medio, pero puede significar dentro de ese periodo de 3 días y medio que esas cosas pasarían. Así que encaja perfectamente en la secuencia, porque esas cosas pasaron hacia el final de ese periodo de 3 años y medio, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, llamándolos al arrebatamiento, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que mirando de nuevo a esta línea de tiempo, tenemos el fin de los 3 días y medio, 3 años y medio, o los 1290 días literales, cuando estas cosas pasaron, cuando se levantan, se ponen sobre sus pies, apuntan al 20 de mayo, y luego Jesús dice: subid acá, y luego ascenden al cielo. Ahora, en este día de la resurrección, hay otro punto importante, porque tenemos esta relación con Daniel y Apocalipsis. Daniel dice 1290 días, Apocalipsis dice 3 años y medio o 3 días y medio, pero sabemos que son 3 años y medio, pero no dice 3 años y medio, sino 1290 días. 3 y medio puede ser 1260 días. Eso es normalmente lo que pensamos como 3 años y medio. Ahora, desde día del 27 de mayo de la resurrección, si vamos hacia atrás, 3 años y medio, 2260 días, como dice directamente en Apocalipsis, entonces, viniendo del 27 de mayo, como mostré en la diapositiva anterior,
terminamos el 14 de diciembre del 2020. This should correspond Esto debiera with the corresponder continuance con el being continuo taken siendo away. quitado. Remember, both of those things Acuérdense, mentioned ambas in de esas Daniel. cosas son The mencionadas en Daniel. abomination set up, La saw that one, abominación puesta, vimos esa, and the continuance y el being continuo taken away. That siendo would quitado. correspond to Eso correspondería actual receiving of the la primera injection. recepción de esa inyección. Here is the first person Aquí está la primera persona received the vaccine que in the recibió United la States. en los Estados The Washington Unidos. Post headline was, El "Why encabezado this del New York Washington nurse Post got the dice, ¿por qué country's esta first enfermera de Nueva York coronavirus se va con la primera país contra that tenemos Sandra miedo? Esa es la Lindsay parte importante. has Sandra long helping others, lleva said it mucho was tiempo important soñando for con her ayudar a as los a black demás y woman dijo que para get ella the como mujer de vaccine. color era importante. Y December aquí está la 14th. fecha, el 14 de And diciembre. here Y is aquí her card. está Even su tarjeta, aún está She got the memorializada. Pfizer Ella COVID recibió 14th, el 14 de 2020. diciembre del the first 2020. person in the United States La primera get persona en los Estados pointing Unidos to va apuntando this continuance a este being continuo taken away. siendo That was when it quitado. was actually Y implemented. eso fue cuando fue implementado. Yes, this was, Durante of course, las during the pruebas trials, clínicas, people had done it, algunas personas but se ven, pero ella era la voluntary primera receiving voluntaria en the recibir cuando outside fue of the clinical trials, when they dada fuera de released it las pruebas to clínicas, cuando la first dieron people. para la So we're población en general. Almost done. Así que ya casi We've seen terminamos. now Hemos some visto of ahora the specific dates algunas de las fechas específicas there, aquí, but there is pero one more. We hay already una have the fecha time más. span Ya tenemos el marco of de two tiempo times de 2 veces 1260 1260 for días this first period. para And este now primer we periodo. have Y a ahora fixed point tenemos un on punto which to fijo anchor that. en donde So if we poner calculate esto. back from December Así que si 14th, calculamos hacia atrás desde el diciembre 14 de 2020, 2.520 días, que es 2 veces 1.260 días, llegamos al 20 de enero 14. de 2014. Now Ahora, this is the last year of este es el the último año Orion judgment cycle del ciclo del that we juicio saw de in the Orión beginning, the que Orion vimos clock. en el principio, en el reloj de Orión. Y ese reloj está conectado especialmente con la iglesia adventista. Así que este evento que pasó el 20 de enero de 2014 es algo que sucedió dentro de la iglesia adventista, pero todavía está conectado con este tema general, aún en el 2014. Era cuando la iglesia tuvo un comité de estudio de la teología de la ordenación. Esta es una imagen de ese comité y era el 20 de enero cuando ellos comenzaron. Y aquí está el programa. Encontré un PDF de ese evento el lunes 20 de enero del 2014. En la tarde tuvieron una registración y en la mañana del día siguiente comenzaron su servicio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el tema? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban estudiando la teología de la ordenación. En otras palabras, era acerca de si debían permitir que las mujeres fueran ordenadas para ser pastoras. Hay muchos oficios de ministerio que son aplicables para las mujeres, pero la iglesia necesitaba preservar
su estado de excepción de impuestos, y parte de eso tiene requisito que no pueden discriminar, y por eso tenían estas reuniones para satisfacer los requisitos del gobierno. Ellos querían hacer esto para este propósito. Hoy tenemos una palabra para esto. ¿Saben cuál es? Puede ser comprometerse. Esa palabra ha sido usada muchas veces, pero diríamos que estaban convirtiéndose en woke. Todo siendo igual, y muestra, y Dios está apuntando a esto como el comienzo, porque en este tiempo ellos pudieron haber proclamado un mensaje de tiempo ya. Ellos pudieron haber hecho lo que Dios quería que hicieran, de profetizar otra vez. Y si ellos habían seguido en esa línea, si ellos hubieran aceptado y recibido el tiempo, el mensaje del tiempo, y lo proclamaran y profetizarían ese tiempo de nuevo. Y eso es lo que nosotros hicimos. ¿Y que encontramos nosotros? Encontramos exactamente qué es la abominación desoladora. Y vemos cómo los dos testigos apuntan a este tema. Pero en vez, la iglesia quería ser woke, quería ser inclusiva. Estaban estudiando para encontrar cómo podían leer en la Biblia lo que ellos querían encontrar en la Biblia, para que pudieran satisfacer los requisitos del gobierno. Y por supuesto, ese es solo el principio. Es como un paso, pero dirige una cosa tras otra. Por ejemplo, cuando abres la puerta para que las mujeres estén en el ministerio pastoral, que previene que una persona LGBT haga un ministerio pastoral. Por el mismo argumento, no puedes prohibir el uno y aceptar el otro. Y por eso hoy vemos lo que está sucediendo a partir de esa desviación original. Entonces Dios está apuntando al principio mismo. Y aún en un panorama general de la tierra, hoy tenemos todas las cosas LGBT de los últimos años y décadas. Pero ¿qué precedió a eso? Por los 50 años antes de eso era la liberación de las mujeres. Los mismos principios, la misma secuencia de eventos que pasó en la iglesia, pasó también en el mundo. Y va hasta el Edén, porque Satanás, la serpiente, tentó a Eva diciendo: esta comida te va a hacer sabia, te va a exaltar, vas a ser como los dioses, llevando a la mujer a un estado más alto de existencia, porque ella no estaba satisfecha con la posición que Dios le había dado. Así que no es un tema muy popular, pero a eso está apuntando Dios. Exactamente. Todo va de vuelta al Edén. Si es con el papel de las mujeres o el diseño para el matrimonio. El matrimonio, Dios creó a Adán y Eva y dijo: mi imagen está en los dos juntos. Y ese era su diseño para el matrimonio. Y el hombre dice: oh, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Amor es amor. Y quiere su propia definición.
negando lo que el creador diseñó y haciendo su propia cosa. Es el mismo principio y sí, se conecta con el ADN también. Y tú puedes ver eso más y más. You have a homosexual couple. Tienes una pareja homosexual, no pueden tener hijos por sí mismos, así que ellos tienen que utilizar otro medio, y es porque el ADN no es compatible. Y eso en última instancia lo que nuestra generación hoy hace que sea una generación mala y adúltera, y no aceptando los límites que Dios pone en el ADN. Un hombre es un hombre debido a su ADN. Él tiene los cromosomas X y Y en su ADN, y una mujer es una mujer porque tiene los cromosomas XX. Hay una diferencia biológica. Cómo las personas ignoran eso hoy, yo no sé, pero ellos lo hacen. Están ignorando al Creador que puso esa diferencia allí en la genética aún, y no solo en nuestra apariencia. Esto fue mucha información, pero pudimos hacerlo. ¿Estarían de acuerdo que al final es muy claramente apuntando a este tema de la vacunación y aún a la tecnología que es particularmente abominable a los ojos de Dios? Con esto, cerremos con una palabra de oración. Querido Padre en el cielo, te damos gracias. Tú eres nuestro creador y honramos tu creación. Aceptamos los límites que tú diseñaste para nosotros, porque vemos que lo más que aprendemos acerca de ti, más reconocemos que tú tienes nuestro mejor interés en el centro. Aun si no entendemos por qué tú pones ciertas limitaciones para nosotros, aceptamos eso porque sabemos que tú haces todas las cosas bien. Como tú dijiste desde la creación, todo es muy bueno. Así que te damos gracias porque aún desde el principio de la creación, tú sabías cuando estas cosas sucederían, y tú tenías a tus cometas yendo a través del espacio, esperando hasta este tiempo específico, en estos últimos momentos de la historia, que ellos revelarían tu palabra escrita, el tiempo de tu palabra escrita, cuando se cumpliría en este tiempo del fin. Así que te damos gracias, Señor, por tu provisión misericordiosa, por el entendimiento de tu palabra. Es un don de ti, una revelación, y no de nuestros propios esfuerzos. Pero así como nos sometemos a ti, tú eliges revelarlo en tu tiempo. Te damos gracias, Señor, te amamos y te pedimos que vayas con nosotros siempre, que todo lo que hagamos te honremos y te demos toda la gloria. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo y en su nuevo nombre, Alnitak de Orión. Amén. Tomen esto a pecho y compartan el mensaje porque es muy importante, especialmente a medida que este tema seguramente va a venir a una parte central en las semanas a venir.